Yo creo que lo más importante fue cuando empecé realmente, yo os digo que entre más educación yo tenía, más aprendía, más licencias tomaba, más pensaba y más sentía yo la necesidad de crear algo para, para que ayudara equitativamente a las Ya, minorías. También vi una gran necesidad de que la comunidad especialmente migrante, entendiera y estudiara y aplicara cómo funciona el sistema educativo en los Estados Unidos. ya, Y eso fue mi foco. Yo, de hecho, desarrollé un programa que fue un éxito eh, para que los padres de familia entendieran cómo funciona el sistema educativo. Porque una de las falencias que yo veo cuando se llega a este país es priorizar la educación. A veces ponemos que los niños son los que y estudian, pero como padres de familia nosotros, bueno, tenemos que trabajar y está bien, pero hay espacio para aprender. Hay espacio para ya. aprender y hay que aprender el sistema, hay que aprender el idioma. Yo siempre les hacía, cuando me encontraba alguien que llegaba al país, yo les hacía en una hoja de cuaderno, les hacía un puntico cerquita a la parte donde termina la hoja, le dije, mire, si usted no aprende el idioma, esto es lo que va a ver. En cambio, si usted aprende, mire todo, o sea, le Claro. volteaba la hoja para el otro lado. Y eso es exactamente lo que pasa. Entonces, esa es priorizarla, entender, aprender. Una de las cosas que pasa muchísimo es que cuando los niños van a la escuela, ellos aprenden, no solamente están aprendiendo el sistema, sino el idioma. Y los padres de familia lo que no se dan cuenta es que en un momento dado van a estar así, ya no Exacto. se van a Eso es comunicar cierto. y no entienden, no entienden. Entonces, si usted quiere realmente, especialmente en este país, donde el país de hecho está diseñado a que los niños a los 18 años vuelen y salgan del círculo y del vínculo El familiar que nido. nosotros Ujú. estamos ya, de hecho, en Colombia, nosotros seguimos de papá y de mamá toda la vida, si tengamos Ujú, 30, pero aquí no, aquí es el sistema, te los arranca, ujú. básicamente. Entonces, si usted quiere conservar eso, usted tiene que entender, y tiene que estudiar, y tiene que ir a la par con su hijo, si no, se van a separar. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a un capítulo más de Desde la Cima. Si ya no le ha dado like, dele like, comparta, porque siempre compartimos información extraordinaria con gente que está haciendo, latinos y latinas del mundo que están haciendo cosas increíbles. Y en ese marco, hoy tengo conmigo a María Putman. María, es un honor tenerte conmigo en este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Rocío, realmente qué buen espacio, te lo Sí, agradezco. claro que sí. Bueno, María, entonces entremos en detalle. Recuerde, comparta la entrevista, dele like, síganos. Desde la Cima es un podcast creado para empoderar a latinos y latinas en el mundo. Uh -huh. María, cuéntanos de ti. ¿Hace cuánto llegaste a este país? Bueno, yo a Denver, de donde estoy, actually, ahorita estoy viviendo, llegué hace 30 años. ¡Wow! Ya 30 años. 30 años, yo hice toda mi educación aquí. Sí, me encanta Denver. Llegaste a Denver y ¿cuál fue tu recorrido? ¿Empezaste en educación directamente? Esa es una de las enormes fortalezas de María, todo lo relacionado con educación, pero también todo lo relacionado con diversidad, inclusión, Uh -huh. equidad. Cuéntanos cómo empezó tu proceso académico, cómo fue llegar a Denver, aterrizaste aquí, ¿qué hago con mi vida? No, perfecto, sí. Yo llegué como estudiante internacional por un programa, de hecho, que yo era parte de un programa internacional de educación, que antes de llegar a Denver yo estaba viviendo, de hecho yo viví en Switzerland y también viví en Francia y terminé de hecho mi high school en Houston, Texas. Fui a Ah, Colombia y luego regresé aquí, aquí fui a la universidad. Entonces cuando llegué a Denver aquí, llegué directo a la universidad uh-huh. como estudiante internacional. Eh, ¿Qué luego estudiaste? yo estudié lo que le llaman diseño gráfico y publicidad. Ya, Ujú. uh-huh. En una escuela privada muy pequeña. Yo era la única, de hecho, Hispana, de otro país. No, de hecho bueno, había alguien de Brasil, pero ya estaba terminando. Pero ya, era una minoría realmente. Bien. ya. Ujú. Bueno, ¿y cuándo entras en el camino de la educación? Bueno, luego ya bueno, estuve por un tiempo con un negocio, de hecho, de publicidad, y luego volví a la universidad y cogí mi certificación para estar trabajando en educación, hice mi maestría
y también tengo la licencia como principal y Ya. trabajé muchos años como administrando todo lo que son los estudios internacionales en las escuelas públicas de Denver. Wow. ¿Y cómo fue? ¿Qué momentos en esa experiencia sentiste que fueron muy complicados? Que era que estabas a punto de decir, no puedo más, aquí ya tengo que salir. ¿Y qué hiciste? Yo creo que lo más importante fue cuando empecé realmente, yo os digo que entre más educación yo tenía, más aprendía, más licencias tomaba, más pensaba y más sentía yo la necesidad de crear algo para, que ayudara equitativamente a las Ya. minorías. Ujú. Porque, por ejemplo, yo trabajé mucho con el área de Mombelo, que es un área donde hay Ya. mucho Comunidad de emigrante color también. y Ujú. mucha gente afroamericana, y yo sentí que habían muchas diferencias en la forma en que se Ya. manejaba, de hecho, el currículum, en la forma en que se manejaba la comunidad como tal. Ujú. Ujú. Ya. ¿Y qué empezaste a hacer? ¿Cuál fue como tu impacto? ¿Cuál fue como tu entrada? Bueno, realmente mi entrada ahí fue empezar, de hecho, yo puse muchos eventos, de hecho hice 4 conferencias Ya. para que la comunidad tuviera más acceso. Yo siento que una de las cosas que falta es el dar acceso, porque yo me di cuenta que muchos de los beneficios de los programas que beneficiaban a las comunidades nuestras se quedaban en la administración, no llegaban Ya. realmente a donde tenían que llegar a las casas. Entonces yo vi esto, también vi una gran necesidad de que la comunidad, especialmente migrante, entendiera y estudiara y aplicara cómo funciona el sistema educativo en los Estados Unidos. Ya. Y eso fue mi foco. Yo, de hecho, desarrollé un programa que fue un éxito eh, para que los padres de familia entendieran cómo funciona el sistema educativo, porque ellos traen sus hijos acá y ellos no saben sus derechos. Ujú. Y hace una gran diferencia desde de la parte de vista institucional, cuando tú pones en posición de poder a un líder que realmente no entiende la comunidad que está Ya. sirviendo, y eso fue de las cosas que yo abogué muchísimo, es esa parte. Ya, que lo estamos viviendo en nuestro país en este momento. Las dos tenemos la suerte de ser colombianas Yep. y estamos viviéndolo en nuestro país, Uh -huh. líderes que no tienen ni idea de qué significa liderar. Yeah. Y de hecho de ahí fue, realmente esa fue mi inspiración para el instituto. Ya, Esa fue mi inspiración y yo siento que yo vi muy cerca lo que afecta, la ramificación que tiene, el impacto negativo que tiene cuando tú pones un líder en posición de poder que no realmente es la persona adecuada, que no está preparado. que no está preparado, que no entiende la comunidad, por ejemplo, en este caso de la educación, que la educación de hecho es un derecho humano, igual que lo es DI. Ujú. Hablemos entonces del instituto. Entonces ahí te lanzas y decides, hasta aquí sigo con mi carrera educativa en una institución Uh -huh. pública o como lo eran las Uh escuelas -huh. de esta ciudad y decides crear DI. Cuéntanos de esa institución, cuéntanos de tu bebé, de tu creación. El instituto es un sueño realmente hecho realidad, porque se empieza a desarrollar el currículum aproximadamente hace 10 años, con la ayuda de gente que tiene mucho voz en la educación. Entonces tuve el gusto de trabajar con un equipo muy bueno. Se Ujú. desarrolla un currículum, un diseño de un programa para líderes. Y eso realmente es lo que pasa con el instituto. El instituto en este momento es un programa que está avalado Ujú. por organizaciones de recursos humanos, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos, eh, y ayuda a líderes. Esto es un programa específico que dura de 6 a 8 semanas, que lo pueden hacer online, que tienen una persona que los ayuda todo el tiempo durante el programa, tienen que hacer un proyecto, o sea, no es un programa de check the box, de que listo, Ya, lo hice, y no. Y eso es el programa, y también tenemos lo que le llama, nosotros tenemos un continuing education, porque viniendo de la parte educativa, yo siento que es algo que nos falta en la parte educativa, es que la gente se gradúa muchas veces de cualquier carrera o cualquier organización o cualquier, y listo, entonces nosotros tenemos
seguimiento y seguimos trabajando con la gente que se ha graduado. Se ha graduado. ¿Y qué te encontraste trabajando tanto con las escuelas públicas de Denver como con el instituto en lo que llevas en este tiempo desarrollándolo, creándolo? ¿Cuáles sientes tú que son nuestras falencias? ¿En dónde como inmigrantes no damos el ancho, dirían nuestros amigos los mexicanos? ¿Qué no sabemos? ¿Cuál es la parte que nos hace falta? Porque no podemos culpar todo en los otros. Es que no me incluyen, es que no respetan mis derechos. Pero ¿cómo nosotros, cuál es nuestro gap? Yo creo que una de las falencias que yo veo cuando se llega a este país es priorizar la educación. A veces ponemos que los niños son los que van y estudian, pero como padres de familia nosotros, bueno, tenemos que trabajar y está bien, pero hay espacio para aprender. Hay espacio para aprender y hay que aprender el sistema, hay que aprender el idioma. Yo siempre les hacía, cuando me encontraba alguien que llegaba al país, yo les hacía en una hoja de cuaderno, les hacía un puntico cerquita a la parte donde termina la hoja, le dije, mire, si usted no aprende el idioma, esto es lo que va a ver. En cambio, si usted aprende, mire todo, o sea, le volteaba la hoja para el otro lado, y eso es exactamente lo que pasa. Entonces, esa es priorizarla, entender, aprender. Claro. Como, es decir, seguirnos educando, María. O sea, sentimos Totalmente. que la educación es un tema para nuestros hijos y los niños, Sí. que ellos tienen que ir a la escuela, pero eso no tiene nada que ver con Ya, nosotros. sí, totalmente. Esa parte es estudie, entienda este sistema. Y parte de entender el sistema es aprende inglés. Claro, claro. Y nosotros tenemos la enorme tendencia a irnos a nuestras propias comunidades. Vamos a la carnicería, vamos a la cafetería, a la panadería, vamos a todos los lugares donde está quien habla español y lo resolvemos. Y en todo lado ya hay el banquero que habla español, o si llamas a algún lado, simplemente oprime dos y hablas español. Sin embargo, ¿cuál es la limitación que eso está generando en nosotros? ¿Qué notas tú? Muchísimo, o sea, yo siento que hasta, o sea, ahorita en este momento todo tienes que hacerlo en inglés, y muchas veces los procesos no se entienden. Claro, Al no entender un proceso, tú o cometes un error porque no lo claro. entiendes o no estás calificado aunque estés calificado. Y eso Tienes toda la pasa. razón. Entonces, no sé, una de las cosas que tenemos que nosotros que trabajar conscientemente no es en la cantidad, es en la calidad. Podemos ser los números en Estados Unidos, sí, somos muchos latinos, pero ¿cuántos de ellos realmente estamos capacitados para tener los trabajos en los cuales estamos capacitados a hacerlo? Entonces, es En parte donde de se eso. toman las Donde se decisiones. toman las decisiones, es otra cosa, o sea, y como en la parte de tú y yo le hemos hablado, Rocío, es en la parte profesional. Nosotras tenemos voz en donde se toman esas decisiones, pero tenemos que estar capacitados. Claro, claro, tenemos que seguir avanzando en la educación, que es Ujú, una conversación que hemos tenido muchas veces, María, y es, ujú, sí, totalmente de acuerdo contigo, el tema de la educación no puede ser simplemente un tema para nuestros hijos. Nosotras también tenemos derecho a estar sentados en las mesas donde se toman decisiones y ujú. no vinimos simplemente a este país a limpiar casas, que nada es trabajo y Claro. nada de malo con el trabajo, Ujú. pero hay mucho más en cada uno de nosotros que podemos dar. ¿Y por qué no? Y requiere 2 o 3 años estudiando mientras haces tu trabajo, pero es posible y no importa la edad, podemos seguirnos educando. Ujú. Exactamente, ahorita eso hay una gran cosa y es, tú puedes trabajar, pues puedes estudiar online, en Exacto, internet, un sábado por la noche. Entonces es correcto. como que, así como dicen, póngale ganas. Póngale ganas, échele ganas, dirían nuestros amigos mexicanos. Sí. Una experiencia personal, María, cuando yo llegué a este país y fui a tomar el examen para mi licencia de conducción, iba muy nerviosa. Entonces Mm, decidí hacerlo en español. ¿Ustedes se imaginan la traducción tan terrible del español que era peor y no entendía nada de lo que me mm, estaban preguntando? yep, Así que me tocó pararme y decirle a la persona, mm, disculpe, quiero yeah, volver a empezar, ¿me permite tomarlo en inglés? Porque la traducción era tan perversa, no era mala, era perversa, que no entendía lo yeah. que me estaban preguntando. Y en inglés pude hacer mi examen y adivinen qué, pasé. Pero es eso, es darnos la oportunidad. Hay más oportunidades si nos Ujú, atrevemos a estar incómodos y a vencer la barrera del idioma. sí. Por lo menos esa barrera, porque la vida nos va a seguir presentando otras barreras. No, y aquí uno tiene muchas barreras, o sea, si tú no entiendes el sistema, estás limitado. Bottom Ujú. line. Si usted no realmente parte de salir adelante aquí, es entender el sistema
y educarse. Exacto. O la otra, puedes también manejarte en un grupo muy pequeño con la gente que habla su idioma, manejarse por el lugar donde usted conoce las tiendas. Ajá. Y estás básicamente en muchas cosas. Yo siempre digo, se pasaron de país, pero no han salido aún. Seguimos encarcelados en nuestro país. Sigue haciendo lo mismo, hablando de lo mismo, comiendo lo mismo, unas 3, 4 nuevas amistades, muy relativas, pero no. Hasta de la misma ciudad. Exacto. Solo que aquí. Solo que aquí. Una de las cosas que pasa muchísimo es que cuando los niños van a la escuela, ellos aprenden, no solamente están aprendiendo el sistema, sino el idioma. Y los padres de familia lo que no se dan cuenta es que en un momento dado van a estar así. Exacto. Ya no se van a comunicar. Y no entienden. Entonces, si usted quiere realmente, especialmente en este país, donde el país de hecho está diseñado a que los niños a los 18 años vuelen y salgan del círculo y del vínculo familiar que nosotros estamos ya, de hecho, en Colombia, nosotros seguimos de papá y de mamá toda la vida, si tengamos 30, pero aquí no, aquí es el sistema, te los arranca, básicamente. Entonces, si usted quiere conservar eso, usted tiene que entender, y tiene que estudiar, y tiene que ir a la par con su hijo, si no, se van a separar. Yo vi muchos padres llorando porque ya no los entienden. Claro, nada más ayudarles a hacer la tarea. O sea, yo me acuerdo que cuando llegamos a este país y mi hijo me decía, ayúdame a hacer una división. Y créanme, las divisiones son totalmente distintas a Colombia. Yo apenas estaba aprendiendo el idioma, pero yo me aseguré de que iba a 3 clases de inglés el mismo día, así no entendiera un pepino, pero yo iba a mis clases y mi hijo me decía, mamá, ayúdame con la tarea. Yo no podía ayudarle con la tarea. Y soy una mujer que tiene una carrera, una maestría, o sea, pero si no hubiera desarrollado la habilidad del idioma, hubiera quedado separada totalmente de mi hijo. Entonces, tienes totalmente la razón. Sí. María, viene el gran evento, la primera conferencia, la conferencia del año. Tienen que, además, inscríbanse. Sí, claro. Cuéntanos cuál es, cuándo es, de qué trata, por qué tenemos que ir a tu conferencia. Gracias, Rocío. Mira, la conferencia, de hecho, la primera conferencia de diversidad, equidad e inclusión que va a tener espacio en agosto 16 por la mañana. Es realmente una conferencia donde expertos, gente que realmente profesionalmente trabaja en este tema, va a estar hablando de qué está funcionando, qué no está funcionando y cuáles son los problemas que han habido en las instituciones al implementar estrategias de diversidad, equidad e inclusión. ¿Por qué tenemos que ser parte? Porque nosotros somos una voz, porque nosotros tenemos que ser parte de lo que está pasando. Nosotros tenemos que tener una parte activa y esa es otra de las cosas que yo trabajaba muchísimo y que trabajo ahora. Sea parte de lo que está pasando. Conozca gente que está trabajando. Esto es un movimiento, esto es un derecho humano. Y la única manera de saber cuáles son los derechos nuestros que se están violentando es educándonos también, es conociendo el sistema. Porque cuando conocemos el sistema es una oportunidad de saber de qué manera puedo aprovechar de la mejor manera, no aprovecharme del sistema, sino sacar el mejor provecho del sistema, que son dos cosas muy parecidas, pero muy diferentes, muy parecidas en cómo suenan, pero muy diferentes. Y es cómo saco el mejor provecho de este escenario al que decidí moverme. Ya no estamos en nuestros países. Y esta conferencia sin duda es una oportunidad para conocer más sobre lo que está allí pasando los conferencistas. Ya sabemos quién es nuestro conferencista principal, cuéntanos un poquito. Sí, es el doctor Benítez, de hecho él es el vicepresidente de la universidad aquí de Metro. Es realmente una autoridad en este tema. Wow, qué maravilla. Bueno, recuérdanos las fechas, por favor. Agosto 16 y va, de hecho, ser en Aurora, en el Town Hall de Aurora. Town Hall de Aurora, agosto 16. Entre a la página del instituto, aquí le vamos a poner todos los datos para que reserve su cupo. Ya invite a todos sus amigos porque todos tenemos que aprender de este tema, todos tenemos que saber cómo romper esta brecha que nos separa y que creemos que es culpa de los demás. No es nuestra decisión si nosotros decidimos no incluirnos. Sí, y aprenda las leyes, ¿no? Aprenda sus derechos, básicamente aprenda cuáles son sus derechos. ¿Alguna cosa más que le quisieras decir a toda la gente que está allá afuera escuchándonos? No, simplemente sigan aprendiendo.
sigamos aprendiendo. Ya. Clave, la educación es fundamental. Sí, No para ya. sus hijos, por supuesto que para ellos también, pero Ujú. para ustedes también nunca es tarde para aprender. Yo he conocido gente que se ha graduado de su carrera, que ha terminado el bachillerato a los 60, 70, 80 años. Así que si tú dijiste un día yo quise ser enfermera, Mm. hoy puede ser el primer día que empiezas y empiezas realmente a aprovechar este país al que te viniste. Ya, perfecto. Sí, especialmente ahora, más que nunca. Yo creo que todo está cambiando muy rápido y tenemos que estar listos. Las oportunidades no Ya, se nos presentan si no estamos listos para agarrarlas. ya. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María, por acompañarnos en este podcast. Nos vemos en la conferencia, por supuesto. Gracias, Rocío. Chao, chao. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto ha sido un capítulo más de Desde la Cima. Recuerden, aquí está toda la información para que se inscriban para el evento y comparta, denle like y acuérdense Desde la Cima porque todos merecemos conquistar la cima del éxito y para eso tenemos que prepararnos.